Estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda semana de clases de Historia de la Iglesia del Nazareno. Espero que hayamos aprovechado los contenidos de la primera unidad y en esta semana comenzaremos una nueva unidad que es el surgimiento de la Iglesia del Nazareno en los Estados Unidos. Tenemos tres objetivos que queremos lograr en esta semana. Primero, diferenciar y valorar los aportes de los movimientos que promovieron el surgimiento de la Iglesia del Nazareno en el este de Estados Unidos, examinar el proceso del surgimiento de la Iglesia del Nazareno en el oeste y explicar los factores y desafíos que se dieron en la formación de la Iglesia del Nazareno en el sur de Estados Unidos. Algunos de los temas que veremos son las raíces de la Iglesia del Nazareno en el este, el surgimiento de la Iglesia del Nazareno en el oeste y el surgimiento de la Iglesia del Nazareno en el sur de Estados Unidos. Quisiera comenzar hablando del surgimiento de la Iglesia del Nazareno en el este. La Iglesia de Nazareno se inicia con la historia de la organización de la Iglesia Evangélica del Pueblo en Rhode Island en el año 1887. ¿Por qué se organiza esta iglesia? La razón de esta nueva organización fue la intolerancia en relación con las reuniones y la participación de los feligreses en la Asociación de Santidad que estaba en todo Estados Unidos, ¿no? Y la extralimitación también de la autoridad de los pastores de la Iglesia Metodista de San Pablo, que no permitían que sus feligreses fueran parte de las reuniones de la Asociación de Santidad. Fue tanta esta presión de liderazgo que inclusive crearon reuniones en los días que había reuniones del movimiento de santidad, en la Asociación de Santidad, para que sus líderes no puedan asistir a esa reunión. Eso provocó una crisis en la iglesia que resultó en la organización de una nueva iglesia. Esta Iglesia Evangélica del Pueblo promovió la doctrina de la santidad y el congregacionalismo en contraste con el gobierno episcopal de la Iglesia Metodista. También vemos otro grupo que se organiza en la parte noreste de Estados Unidos, que es Nueva Inglaterra. En Nueva Inglaterra, un grupo de metodistas se unieron a la Asociación Evangélica, la cual después de un tiempo se dividió también por el episcopalianismo y otros asuntos, porque la gente, el pueblo o la congregación se resistía a ese tipo de gobierno donde los clérigos tomaban todas las decisiones y a veces imponían sus creencias o se cuidaban por temor de que los feligreses salieran de sus iglesias por la influencia del movimiento de santidad. En 1894, en Nueva York se formó la Asociación Central Evangélica de Santidad, como un grupo de trabajo social interdenominacional. En este tiempo, ya muchos nuevos convertidos sufrían creciente oposición de parte de los pastores que, aunque no se declaraban, eran enemigos de la santidad. Esto motivó a un joven evangelista, Reynolds, a organizar la Asociación de Iglesias Pentecostales de América en el año 1896. Esta asociación tuvo un crecimiento grande y pronto llegó a ser una organización progresiva. Fue creciendo y se extendió en toda la parte este, desde Nueva York, Boston y todos sus alrededores de Estados Unidos. La Iglesia del Nazareno en el oeste se separó de la Iglesia Metodista y una de las principales razones para esa separación fue su programa de evangelización a los pobres. Se separó con el presbítero Brisí y otro grupo de presbíteros que le acompañaron. Alrededor de unas 80 a 100 personas se separaron para formar un nuevo grupo. ¿Qué pasó en el oeste? Lo que sucedió es que el doctor Brisí, siendo un líder, había sido ya superintendente en la Iglesia Metodista, pidió permiso para comenzar una obra en un pueblo pobre, en un barrio pobre. Una obra con gente pobre para poder servirles y ayudarles a superar sus situaciones críticas.
El liderazgo de la iglesia metodista tuvo muy poca apertura y no le permitieron tener esa licencia o ese permiso. Y finalmente este grupo de metodistas decidieron separarse de la iglesia metodista y formar la iglesia del Nazareno en el oeste en el año 1895. Vamos a ir a ver el surgimiento de la iglesia del Nazareno en el sur. Los presbíteros metodistas se opusieron a las asociaciones de santidad. En realidad eran grandes elementos de la iglesia metodista que nunca aceptaron de corazón la doctrina de la entera santificación. Como resultado se produjeron crisis locales, que resultó en la formación de una pequeña congregación, la Iglesia de Cristo de Milán. Aquí aparece un pastor, un evangelista, Harris, llamado también el evangelista vaquero, que él había estado de misiones en África y cuando regresó quiso seguir haciendo su trabajo evangelístico. La iglesia metodista no le autorizó a predicar y le prohibió a los miembros de las iglesias metodistas a darle ayuda financiera como evangelista. Por tanto, él decidió retirarse de la iglesia metodista y formar una nueva iglesia. Harris murió joven de tuberculosis. Aún cuando él predicaba no sabía que tenía esta enfermedad. Sin embargo, su esposa continuó esta obra. En este nuevo grupo del sur se añadió dentro de sus declaraciones de fe y de organización el método bíblico del bautismo por afusión y su gobierno era congregacionalista. Esta iglesia del sur promulgó mucho la separación de lo mundano, de las extravagancias, que los cristianos no tenían que usar joyas, separarse de cualquier vicio como el tabaco, el opio. En sí tuvo un tinte aislacionista esta iglesia. Sin embargo, el avivamiento de santidad crecía en el sur, por lo cual se pensaba en una forma o algún plan para organizar grupos de santidad y para hacer un solo grupo, llámese una organización, una denominación. Muchos de los metodistas estaban pidiendo a estas iglesias que regresaran a su iglesia madre, que era la iglesia metodista. Y se realizaron varias conferencias con este propósito, de ver si regresaban a la iglesia metodista o si se formaba una nueva organización. Sin embargo, la mayoría de los que pertenecían a la Asociación de Santidad no deseaban regresar a la iglesia metodista. Como resultado también de todo este movimiento de santidad en el sur, en la ciudad de Van Alstyne se hizo una campaña de santidad y mucha gente se convirtió. Entonces el reverendo Jernigan formó una iglesia independiente de santidad en esta ciudad. Todos estos grupos permanecían activos en la Asociación de Santidad de Texas. Ellos compraron un terreno y organizaron una casa de rescate para madres solteras. Como resultado de esta buena amistad y buenas relaciones de Jernigan con los líderes de una iglesia nuevo testamentaria, que ellos se conocían y eran amigos a través de la Asociación de Santidad, acordaron consumar una unión y con el principio de independencia y soberanía de las congregaciones locales. Consideraban que la iglesia era un cuerpo ejecutivo, no legislativo. Entonces las leyes ya estaban dadas en la Biblia. La iglesia solamente tenía que ejecutar lo que decía la palabra. Mitchell fue el que ayudó mucho a que luego estas iglesias congregacionalistas puedan aceptar la superintendencia, viéndolo como una necesidad debido al crecimiento y para organizar un mejor trabajo. Después de un gran debate sobre la forma de bautismo, se unieron formando en el año 1905 la Iglesia de Santidad. Y esta iglesia enfatizó la preparación de ministros y obreros para los hogares de rescate con 3 escuelas bíblicas que ellos poseían. Para el año 1908 ya eran 90 congregaciones y 156 pastores ordenados.